Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar del área del polígono regular. Tener en cuenta que en el video 159, 160 y 162 también he explicado sobre el área del polígono regular cuando he utilizado esta primera fórmula en el video 159, donde para calcular el área del polígono regular conocemos el perímetro y conocemos el apotema. El perímetro a partir del valor de su lado. Y en el video 160 he utilizado esta fórmula de aquí cuando conozco el número de lados y conozco el valor de la longitud de ese lado. Y en el video 162 he trabajado con esta fórmula de en medio, donde conozco el valor del radio de la circunferencia, donde está circunscrito el polígono regular. Entonces aquí en este video he hecho un condensado de la aplicación de las tres fórmulas para que usted visualicen cuándo se debe utilizar la una y cuándo se debe utilizar la otra fórmula. Entonces, aquí vamos directamente al ejercicio. Tenemos aquí un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un polígono de 8 lados y se llama octágono. Aquí está el problema. Encontrar el área de un octágono, 8 lados, cuyo apotema mide 6,036 centímetros y el lado mide 5 centímetros. Muy bien. En este caso, conocemos el valor del lado y el valor del apotema. Aquí, con esta primera fórmula, conocemos el perímetro. Esto es área igual a perímetro por apotema. Y el perímetro lo calculamos con el producto del número de lado por el valor del lado. Por lo tanto, esta sería la fórmula. Veamos por qué puede ser o por qué no será la segunda fórmula, porque no conozco el radio. No puedo utilizar la segunda fórmula porque no conozco el radio y por lo tanto esta fórmula no la utilizaré. La fórmula área es igual, la tercera fórmula, área es igual al número de lados, que en este caso es 8, por el valor de la longitud, que es 5, dividido para 4, tangente de 180, dividido para el número de lados, también puedo utilizar. Entonces, esta fórmula que está aquí es la que puedo utilizar. La voy a copiar y la voy a pegar por aquí. Aquí no voy a entrar tanto en detalle de cómo surge la fórmula, porque eso está explicado en los videos 159, 160 y 162. Entonces, directamente cojo esta fórmula, copio la fórmula para reemplazar los valores y entonces nos quedaría de la siguiente manera. El perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? Es igual a la sumatoria de todos estos lados. Y como aquí hay 8 lados y cada lado vale 5 centímetros, sería 5 más 5 más 5, que es lo mismo que 5 por 8. 5 por 8, 40. ¿40 qué? 40 centímetros que multiplica al apotema. En este caso, el apotema es 6,036 cosas centímetros. Entonces, bajo esta concepción, trabajamos realizando pues el cálculo. Utilizamos la calculadora, área sería igual. Entonces, multiplico 40 por 6,036. Esto da 241,44. Bueno, lo voy a hacer paso a paso. Esto da 241. 241,44, 200, ¿qué cosa? Centímetros al cuadrado, ¿sí? Porque centímetro por centímetro es unidades elevadas al cuadrado, en este caso, centímetros al cuadrado, porque es una unidad de superficie. Y entonces aquí tenemos como denominador el 2. Entonces el área sería igual a dividir esto para 2. Entonces esto para 2 nos da un valor de 120,72. 120,72. ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados. Esta es el área de este polígono de 8 lados, de este octágono. Ahora bien, yo indicaba pues que puedo hacer uso de la fórmula que está aquí. Por supuesto, lo vamos a hacer y vamos a verificar que llegaremos al mismo resultado. Obviamente tiene que ser así. Entonces, vamos a reemplazar cuánto es el número de lados. Es 8. ¿Cuánto es el valor del lado? Es 5. 5 que aquí me estoy olvidando de escribir centímetros. Todo esto lo dejo dentro de un paréntesis porque todo esto está elevado al cuadrado. Tener presente esto. 4 es una constante, la tangente de 180 dividido para el valor de n, que es el número de lados, en este caso 8. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría que área es igual, coloco una fracción
y trabajo en el numerador y luego en el denominador. Sería, en este caso sería 8 por 5 al cuadrado, que sería 25. 8 por 5 al cuadrado. Esto nos da un valor 200. ¿200 qué? 200 centímetros elevados al cuadrado. Entonces aquí 200 centímetros elevado al cuadrado. Abajo en el denominador ahora 4 por tangente, abro paréntesis, 180 dividido para 8, cierro paréntesis, y entonces, repito, 4 por la tangente, abro paréntesis, 180 dividido para 8, cierro paréntesis, esto da 1 punto. Aquí yo aconsejo trabajar con unas 4 cifras decimales para no tener mayor diferencia en el resultado final. 1.65, 1.65, 69, porque aquí tenemos 1.65, 68.5, 1.65, 69 sería aproximando. Entonces, vamos a dividir 200 dividido para 1.65, 69, y esto nos proporciona un resultado. Entonces, el área sería igual 200 dividido para 1.65, 69. Esto proporciona un valor de 120.7.70. ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados. Entonces, usted se preguntará, pero ingeniero Cox, ¿por qué motivo aquí tenemos un resultado y acá tenemos otro resultado? Esto es admisible, esto es aceptado, porque estamos trabajando con cifras decimales y entonces es lo que ocurre. 120.70 centímetros cuadrados y acá 120.72 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo podríamos ajustar más al 72? Trabajando con una quinta cifra decimal o una sexta cifra decimal. Pero en todo caso, estamos en lo correcto. No hay ningún problema con esto, estamos en lo correcto. Veamos el siguiente caso. Encontrar el área de un octágono cuyo lado mide 5 centímetros. ¿Qué es lo que conoce usted aquí en este lado? Solo conoce el valor del lado y no conoce ningún otro valor más. Sabe que es un octágono que tiene 8 lados. Por lo tanto, no conoce el apotema. Por lo tanto, esta fórmula no se puede utilizar porque no conocemos el apotema. Tampoco conocemos el radio. Por lo tanto, esta fórmula tampoco se puede utilizar. La fórmula que vamos a utilizar es esta fórmula de aquí. Entonces, ¿por qué es esta fórmula de aquí? Porque conocemos n, es 8, conocemos el valor del lado, que sería en este caso 5 centímetros, y aquí abajo está otra vez n. Entonces, podemos utilizar esta fórmula, es la fórmula que se puede utilizar, y vamos a reemplazar cuánto es el valor de n. N tiene un valor de 8 porque es un octágono. ¿Cuánto vale el lado? El lado vale 5, 5 que 5 centímetros, no olvide que todo eso está elevado al cuadrado, y acá pues vamos a dividir. ¿Para cuánto vamos a dividir? Vamos a dividir para 8 porque n vale 8. Entonces trabajamos con la calculadora, hacemos los cálculos en dos partes. En un lado colocamos el numerador y en el otro el denominador. Trabajamos por separado para evitar pues cometer algún error. Si lo puede trabajar en un solo cálculo, trabajar arriba y esto todo dividirlo para el denominador, pues no habría ningún problema y obviamente tendríamos más exactitud en el resultado porque estaríamos trabajando con todas las cifras decimales. Recordar que en el caso anterior tuvimos una diferencia de 2 centésimas, que no es mayor problema, es un valor aceptado, pero si hubiésemos trabajado con todas las cifras decimales, de seguro que llegábamos a ese resultado. Entonces, en este caso tenemos 8 por 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 por 5 al cuadrado? Esto es 200. Esto nos da un valor 200. Y por acá tenemos 4 que multiplica. Por acá tendríamos 4 por la tangente. En este caso, 4 por la tangente. Abro paréntesis. 180 dividido para 8. Esto es igual a 1.65. Aquí voy a trabajar con 5 cifras decimales para que usted vea qué sucede. 1.65, 68, 68.5. Perfecto. Trabajo con 5 cifras decimales para ver qué sucede. No olvido que aquí debo colocar centímetros. Aquí va centímetros elevados al cuadrado. A ver, esto, copio por aquí esta unidad, centímetros. Bueno, la escribo. Centímetros elevados al cuadrado
centímetros al cuadrado. Perfecto. Entonces, vamos a dividir 200, vamos a calcular el área, es igual a 200 dividido para 1.6560, y este número lo voy a verificar porque me parece que no era así. Este 1.65655 no es. Lo voy a calcular de nuevo. 4 por la tangente. 4 por la tangente. Abro paréntesis. 180 dividido para 8. Cierro paréntesis. Esto es 1.65685. Efectivamente, aquí 65,685. 1.65685. Ahora sí, voy a dividir 200 dividido para 1.6568.5, esto proporciona un resultado 120.71, ¿qué cosa? Centímetros al cuadrado. Ahora aquí yo quiero hacer una aclaración. Estos datos son los mismos datos del ejercicio anterior. Significa que el área nos debe dar lo mismo, solo que en este caso únicamente conocemos el valor del lado, y en el caso anterior conocíamos el apotema y también el lado. Ahora quiero que vean este cálculo que está aquí. Este cálculo que está aquí es exactamente el mismo cálculo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar en la siguiente diapositiva solo para que ustedes vean que es el mismo cálculo. Pero, ¿se dan cuenta? Es la misma fórmula, 4, arriba 8, 5, es el mismo cálculo. Y aquí nos da 120.71 y acá nos da 120.70. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque aquí utilizamos 5 cifras decimales y acá hemos utilizado 4 cifras decimales. Y mire, con 5 cifras decimales tenemos 120.71 cuando el caso anterior nos daba 120.72 y dijimos que era aceptado. Entonces, entre 4 y 5 cifras decimales sería lo ideal trabajar para poder llegar al resultado que queremos llegar. Entonces, vayamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el que vemos aquí. Encontrar el área de un octágono circunscrito en una circunferencia de radio 6.533 centímetros. A ver, en este caso, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos el número de lados y también conocemos el radio donde está circunscrito esta circunferencia. Es decir, aquí tenemos un punto y de este punto a uno de los vértices tenemos un radio R, que en este caso, esta es la R, un radio R que en este caso es 6,533 centímetros. Entonces, no conocemos apotema, tampoco conocemos el valor del lado, por lo tanto, esta fórmula no es. Veamos esta fórmula por aquí. Conocemos el número de lado, sí, conocemos el radio, correcto, esta fórmula es. ¿Por qué no será la de acá? Porque no conocemos cuánto vale el lado, no conocemos cuánto vale el valor del lado. Sí conocemos n, pero no conocemos cuánto vale el lado. Por lo tanto, esta fórmula que está aquí es la que utilizaremos. Y recordar que estamos trabajando con datos de un mismo ejercicio y por lo tanto el área aquí debe darnos igual a 120.72.71, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, yo voy a copiar toda esta fórmula para poder reemplazar datos. ¿Cuánto vale n? N vale, es un octágono, n vale 8. ¿Cuánto vale el valor del radio? El radio tiene un valor. Vamos a verificar cuánto es el valor del radio. El radio tiene un valor de 6.533 centímetros. Así, de esta manera. Entonces, por acá, seno de 180 dividido para 8 por el coseno de 180 dividido para 8, ¿cierto? Esto es. Ahora sí, vamos calculadora y hacemos este cálculo. Entonces, el área sería igual a 8 que multiplica a 6.533 elevado al cuadrado por el seno, abro paréntesis, de 180 dividido para 8, cierro paréntesis, por el coseno, abro paréntesis, 180 dividido para 8, cierro paréntesis, igual. Esto proporciona un resultado 120.717.
¿Y qué significa 120.717? Significa 0.72. 0.72. Recordar que indiqué que los 3 ejercicios que he resuelto aquí se refieren al mismo octágono, pero en un caso he dado a conocer el valor del lado, en otro he dado a conocer el valor del lado y el apotema, y en otro ejercicio el valor de radio donde está circunscrito este octágono. Entonces, por lo tanto, era obvio que el resultado final tuviera que dar lo mismo, en este caso 120.72 centímetros al cuadrado. Ahora, ¿por qué yo he traído 3 ejercicios que mantengan los mismos datos? Para que usted se dé cuenta que tenemos que obviamente llegar al mismo resultado. Aquí en este primer ejercicio se trata del octágono, esta es el área, utilizando una fórmula y la otra, una diferencia de 2 centésimas. Si hubiésemos trabajado con 6 cifras decimales, hubiésemos llegado a 0.72. Conocemos aquí el valor del lado y el valor del apotema. En el siguiente ejercicio, que fue el ejercicio 2, ¿qué es lo que conocemos? Únicamente conocemos el valor del lado y por eso trabajamos con esta fórmula de aquí. Estas fórmulas no las pudimos utilizar y su área es 120.71, que estaríamos con una diferencia de 1 centésima con respecto a 120.72. Y por acá tenemos 120.72, que es porque aquí no tuvimos que dejar decimales, aquí trabajamos directamente. Si hubiésemos trabajado 180 dividido para n y ese resultado con 4 cifras decimales o 5 cifras decimales, ahí también hubiésemos tenido la presencia de una diferencia de 1 o 2 centésimas. Entonces, en todo caso, este es el resultado 120.72 y el objetivo de esta explicación es que usted pues pueda familiarizarse que podemos calcular el área cuando conocemos el radio, que podemos calcular el área cuando conocemos el valor del lado, en este caso conocemos el valor del lado que es 5 centímetros, y también pues lo más común es que conozcamos el apotema y que conozcamos el valor del lado. Pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios de matemáticas, espero y estoy muy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.